Polo. Perfecto, estamos pendientes, Azucena. Gracias, buenos días. Polo Espejel en la línea. Alejandra Espitalier, abogada constitucionalista, ya fue secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte. ¿Cómo está, abogada? Gracias y buenos días. Azucena, muy buenos días. Muy bien, bueno, pues gracias. aquí parece como, perdón que lo diga así, un juego de vencidas entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial respecto a la reforma. Se acusa a la presidenta de estar desacatando la orden de una jueza y la jueza acusa que esto podría traer sanciones. Abogada, ¿en dónde está la razón? Pues sí, muchas gracias, Azucena, muchas gracias por el espacio. Creo que es bien importante que la ciudadanía entienda realmente pues qué está sucediendo, ¿no? Y aquí tenemos claramente que no se puede hablar de un desacato de una resolución cuando no se ha emitido en los términos jurídicos y legales que corresponde. El Poder Judicial pues ha mantenido una resistencia frente a lo que es la reforma constitucional. Se han manifestado de muchísimas maneras, muchas de ellas pues fuera del marco de la ley, como fue el paro indebido, incluso cobrando sus sueldos, y pues han manifestado una resistencia y se han convertido realmente en una oposición. Lo que ellos han criticado, que precisamente busca la reforma, que es politizar a la judicatura, pues ellos lo están haciendo de una y de otra forma, y cuando no les resulta un mecanismo buscan otro. Esta suspensión es claramente en contra de la ley, en contra de toda la estructura constitucional, no nada más la actual, sino la anterior, que fue previa a la aprobación de la reforma, y pues buscan mantener una narrativa que tiene muy confundida a la ciudadanía, en donde pareciera que, como tú lo dices, es una lucha de vencidas, pero claramente pues no hay un pleito legal como lo pretenden señalar. O sea, no puedes desacatar una resolución que es a todas luces indebida. Pretenden manipular la argumentación diciendo que no es en contra de la reforma, que es en contra del procedimiento de la reforma. Ellos claramente saben que esto no corresponde. Y es muy curioso que en otros momentos previos a la reforma constitucional habían señalado que este tipo de mecanismos no correspondían para combatir el texto constitucional, como fue toda la serie de discusiones que se hicieron en torno, por ejemplo, a la prisión preventiva oficiosa. Ahí decían que pues el texto constitucional lo señalaba y que era difícil pensar que se podía ir en contra de la Constitución o señalar que la Constitución era violatoria de derechos humanos. Y aquí estamos frente a una reforma que cambia, por supuesto, la estructura constitucional de uno de los tres poderes, pero se hizo en el marco constitucional permitido, vigente, que permite justo este cambio de estructuras. Y no obstante, pues ellos en una resistencia pretenden impugnarla. Entonces es muy curioso que cambiando las reglas y cambiando sus interpretaciones, incluso en contra de los mecanismos procedentes, ahora quieren buscar tumbar una reforma que ya está vigente, que ya se está implementando, y pretenden decir que tienen la razón y la razón del derecho para, pues, quitarle la legalidad a esta reforma, pero pues eso es a toda luz es improcedente. Déjeme preguntarle, abogada, a ver, si hay una reforma al Poder Judicial con la que los trabajadores o sus integrantes no están conformes o están incluso acusando una violación a derechos humanos, ¿ante qué instancia podría el Poder Judicial defenderse por encima, digamos, del Ejecutivo? Si es una reforma constitucional como la es, no es que exista un mecanismo que pueda defender a estas personas, porque en principio no se les está afectando. O sea, el problema es ese, que los jueces, las personas titulares, incluso de manera malinformada tal vez o malentendida, los mismos trabajadores piensan que les está afectando sus derechos. Pero digamos, jueces, ministros, magistrados, pues van a perder su puesto, porque lo van a meter a un sorteo y si les toca ganar, pues qué bueno, y si lo metieron a un sorteo, y si les toca ganar la elección, qué bueno, y si no van a perder el contrato, digamos, que se encuentra vigente. Es que en realidad ese es el problema. La función judicial, así como cualquier puesto del servicio público, no es un derecho adquirido bajo todas condiciones. Efectivamente existe una protección que se llama la protección a la inamovibilidad judicial, que es lo que garantiza que las personas juzgadoras no sean destituidas de sus puestos en razón del sentido de sus resoluciones. Pero aquí no es el caso, aquí no es que se esté destituyendo a las personas,
se está cambiando la fórmula constitucional para integrar el Poder Judicial Federal. Pensarlo de otra forma implicaría que nunca se pueden modificar las reglas. Es como la reforma del 94, que también hizo un cambio muy profundo a la integración de la Judicatura Federal. Y esta discusión no se tuvo en ese momento. Entonces, las instituciones cambian y el texto constitucional es el mecanismo jurídico y permisible en cualquier Estado de Derecho. Si fuera una reforma legal, vía ley de amparo, vía ley orgánica, efectivamente sí hay mecanismos de impugnación y se podrían hacer valer a título personal. Pero aquí es un poder que está impugnando el texto constitucional para que ellos mismos lo resuelvan, Pues sí, violando a todas luces la imparcialidad. Ahora, por último, me queda poquito tiempo, abogada, pero no quisiera dejar de preguntarle si hubiera una reforma constitucional que atente contra los derechos ciudadanos, por ejemplo, ¿ante quién nos podríamos defender? Si por lo que entiendo no hay defensa alguna una vez que se incluye en la Constitución. Justamente esa es una discusión de toda la doctrina constitucional y del control constitucional, no aquí en México, sino en todo el mundo. Y efectivamente, pues, o sea, si estuviéramos hablando de que se incluye, que es permitido la tortura, la esclavitud, pues estamos en otro supuesto completamente distinto, pero aquí no se está buscando la afectación de derechos humanos, se está cambiando el régimen constitucional para integrar uno de los tres poderes. Bien. Entonces, una violación a derechos humanos, cambiando unas reglas del juego, no es visto en esta reforma. Pues esta reforma no está violando derechos humanos. Gracias, abogada. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.